Buenas noches. Gracias por estar acá. Hace algunos meses quería tener la oportunidad de dar una clase que la estaba pensando hace más o menos un año y pensaba cómo darlo en 40 minutos. Y cuando hablaba Marita y Raúl ahorita decía, ¿y ahora cómo le doy en 20? Porque ya me quitaron 20. O me quitaron 20 o le aumento ahorita 20. Pero bueno, gracias por estar acá. Quiero que me acompañen en una oración. Señor, agradecerte mucho por esta noche. Gracias por lo que haces con nosotros. De verdad, no tenemos nada que quejarnos, Dios, de lo que haces. Solo tú nos das amor a pesar de todo. Agradecerte muchísimo, Señor, y te pido que me utilices, Dios, en esta clase y que podamos salir de nuestro corazón, Dios, pensando qué es lo que tú esperas, Padre. En nombre de Jesús te pido, amén. Amén. Gracias. Hoy quiero hablar de un tema no muy popular, pero de muchísima importancia. Tampoco he hecho esta prédica pensando en alguien en especial, así que no te sientas aludido si algo te puede llegar. La verdad, como les digo, ha sido casi un año pensando en esto y no sabía cómo darlo. Tal vez estaba buscando los culpables y no lo encontraba, pero ahora ya lo encontré. A la final te lo voy a avisar. Pero en verdad es un tema muy especial y habla acerca del arrepentimiento. Pero no he venido a predicarte, a enseñarte cómo arrepentirte. La verdad, en la Biblia hay muchas partes que te puedo enseñar, pero lo que quiero enseñar hoy es las consecuencias de no arrepentirse. Y tal vez no es un tema muy bonito, como les dije, pero es muy importante. Quiero preguntarles, ¿se consideran personas, hermanos, que han fracasado alguna vez? Sí. ¿Que se han equivocado? ¿Que han errado? Qué bueno. Somos exactamente esa clase de gente que quería ahorita para mi prédica. Si hay alguien que no se ha equivocado, de seguro no vas a entender. Pero si eres de los que te equivocas, de los que has fracasado en algunos aspectos, eres la persona perfecta. Y cuando nos equivocamos, tenemos dos formas de enfrentar el fracaso o el error. Una es ignorándolos, otra es arrepintiéndonos. ¿No es cierto? Así es. Y quiero hacerte una pregunta. Los que tienen vehículo o los que han ido en algún vehículo, estás yendo en una vía y de repente ves que un carro viene al frente y ves el rótulo que dice una sola vía. En otras palabras, estás yendo en contravía. ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Perdón? Sí, ¿cuál es tu primera impresión cuando te das cuenta que estás yendo en contravía? Frenar. Te paras, te asustas y ¿qué haces? Te das la vuelta, ¿verdad? Enseguida. Ahora, en algún momento se ha llegado en tu mente a decir, dale nomás, no hay carros. Además no hay policías. Ya llega hasta la esquina nomás. Es posible que sí. Es posible que sí. La clase de hoy, como les decía, no necesariamente
es para alguien y lo he pensado mucho para mí. Tenemos muchos años vamos a cumplir 22 años de cristianos con mi esposa en este julio. Y ha sido un buen tiempo para examinar nuestro cristianismo. Es interesante la pregunta que les hice, pero como cristianos podemos estar pasando muchas cosas similares a diario, encontrándonos de una vía de forma incorrecta, ¿no? Caminando en una vía que no es en ese sentido, sino al otro sentido. Y a veces asustándonos, girando inmediatamente y regresándonos, o a la final, síguele nomás, dale, no importa, no pasa nada. Por eso he sentido el deseo de estudiar este tema y dar esta clase. Tal vez por el tiempo no puedo llenar todas las expectativas, pero intentaré con unas pequeñas escrituras hacerte entender lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Se dice que somos una iglesia pecadora. Todos somos pecadores, ¿verdad? Sí. Se dice también que tal vez por el tiempo, digamos que por el tiempo que llevamos como cristianos, a veces también como que dejamos de hacer las cosas que al inicio lo hacíamos. Qué bueno darnos cuenta que somos una iglesia pecadora. Qué bueno que dependamos de Dios todavía. Cuando ya tenemos algunos años como cristianos, cuando ya hemos leído 100 veces la misma escritura, cuando ya te dan el consejo con la misma escritura, cuando alguien viene y te predica con la misma escritura que has escuchado hace 20 años, nuestra reacción a veces es ya no abrir la Biblia, porque ya te la sabes de memoria, ¿no es cierto? Me ha pasado también. Ahora estamos dirigiendo con mi esposa el Ministerio de Jóvenes. Estamos muy felices de estar dirigiéndolo. Y nos hemos encontrado dentro del ministerio, en sus hijos, pero no solo quiero hablar del ministerio ni de casados, quiero hablar en general. Pero dentro de jóvenes ya vamos encontrando algunos patrones, aunque esto te voy a explicar un poquito más adelante, pero quédate en la mente de esos patrones que muchos de nuestros hijos ya lo tienen. Vamos a mirar dos personajes que están en la Biblia y te voy a hacer leer unas par escrituras que de seguro has leído más de 100 veces. Así que no te preocupes, si no lo has leído, bueno, vas a volverlo a leer. Y si lo has leído 100 veces, hoy serán las 101 veces. Jesús tenía a su lado un ministerio. Su ministerio estaba conformado con personas como nosotros. Tenía a 12 discípulos junto a él. Eran 12 llamados de Jesús. ¿Se acuerdan los nombres? ¿Sí se acuerdan? Les quiero contar. Era Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Bartolomé, Santiago el Menor, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Mateo, Felipe, Simón y Tomás. Ellos eran los que andaban con Jesús. Ellos fueron los elegidos. Es interesante. Es igual que nosotros. Es igual que nosotros, porque también a nosotros en algún momento nos llamó. Digamos que ellos aprendieron muchísimas cosas de Jesús, como nosotros hemos aprendido todos estos años muchísimas cosas de la Biblia. Vamos a la Biblia, por favor, en Lucas 5:2. Aquí Jesús encuentra a Simón. 5:2 dice: entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa.
mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Interesante, ¿verdad? Simón, ese fue el primer llamado de él. ¿Qué hizo Jesús con la barca de Simón? Utilizarlo para enseñar. Más adelante tú vas a encontrar, llama a Simón Pedro, también a Santiago, y les dice, tiren las redes. No habían sacado nada de peces. Después les dice, tiren las redes nuevamente. Y hace milagros delante de ellos. Ellos miraban los milagros que Jesús hacía. En el versículo 12, también ellos ven cómo sana Jesús a un hombre. Por el tiempo les voy a dar solo los versículos, puedes anotar para no leer. En el versículo más abajo, en el versículo 17 parece que también sana a un paralítico. En el versículo 33 enseña sobre el ayuno. Mira, interesante, ¿no? Ahí ya está Jesús enseñando sobre el ayuno. Y luego en Lucas 6:12, luego sigue llamando al resto de sus discípulos y escoge a sus 12 discípulos. Así como Dios, como Jesús, en su debido tiempo nos llamó a nosotros. Y si quieres seguir leyendo Lucas, sigue leyendo en tu casa y verás todo lo que Jesús hacía a diario para que sus discípulos aprendieran de él y que miren lo que él hacía. Mira, en todos estos años, lo que estoy hablando de mí, en todos estos años, yo he mirado muchísimos milagros acá. He visto matrimonios cambiados totalmente, solteros, jóvenes, hoy más que nunca veo jóvenes increíbles, universitarios, ¿cómo están creciendo los universitarios? Adivina quiénes han estado mirando todos esos milagros. ¿Quiénes? Nosotros, tú. Así como en ese tiempo los discípulos miraban lo que Jesús hacía. Jesús se encargó por mucho tiempo de enseñar a vivir una vida correcta, a enseñar a vivir una vida recta, digna. Y hizo muchísimas cosas. Tal vez nosotros podemos decir, chulos, pero es que ellos estaban con Jesús. Bueno, nosotros tenemos la Biblia. Pero también en Lucas 17, un poquito más adelante, mira lo que Jesús hacía con los mismos discípulos. En Lucas 17, versículo 1. En algunas versiones dicen, al ladito del capítulo, dice, ¡cuidado! No sé si dicen la tuya. Estoy equivocado, está bien. Jesús les dijo a sus discípulos, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y eso siempre será así. No sé si estoy correcto con el versículo. ¿Sí? Sí, estoy correcto. A veces tu versión está un poquito diferente. Pero en mi versión, al ladito del capítulo 17, en letras mayúsculas, dice, ¡cuidado! Jesús les advierte. Les dijo a sus discípulos, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y eso siempre será así. Eso quiere decir que siempre va a haber esto. En Lucas 21 también vuelve a decir, tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece.
Lucas 21, versículo, perdón. ¿Perdón? 34. Capítulo 21, 34. Sí, gracias. Tengan cuidado. Ahí vuelve a decirles, tengan cuidado. No le puso el versículo en las otras. Son 2 versículos nada más que Jesús vuelve a advertir a las personas que él amaba profundamente. A la gente que estaba enseñando profundamente. Ahora, como iglesia, muchas veces estamos acostumbrados a escuchar siempre una prédica de ánimo, de ánimo, de ánimo y de ánimo. Estos últimos miércoles he escuchado las prédicas de los hermanos y ha sido retante para mí, muy retante. Y está bien predicar también así en la iglesia, porque hay que ser llamados también a entender cómo va a ser nuestra salvación. Si en verdad la podemos perder o la podemos ganar. Pero también Jesús hacía eso con sus discípulos. También les advertía, también les decía, tengan cuidado de lo que hacen. Y quiero hablar de 2 personajes que aparecen más adelante, muy conocidos. Ellos estuvieron junto a Jesús aprendiendo de él. En Lucas 22, versículo 3, espero estar bien. Dice, Satanás entró, entonces, dice versículo 22, 3, estoy bien. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaba Iscariote. Este fue a los jefes sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo lo entregaría a Jesús. Satanás entró en el corazón de Judas y le puso la idea de traicionar a Jesús. La idea. ¿Comenzó por qué? Por una idea. ¿Qué tal de traicionarle a Jesús? Por algunas monedas. En el versículo 47 al 48, en el mismo capítulo, todavía estaban hablando Jesús cuando apareció una turba y al frente iba uno de los 12, al que le llamaban Judas. Este se acercó a Jesús para besar. Pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Interesante. Este es el primer hombre que estaba junto a Jesús, que terminó negándolo, entregándolo, vendiéndolo. En el versículo 54 al 60 aparece el otro. ¿Adivinen quién es? ¿Perdón? Pedro. Dice, para no leerlos mucho todo, pero ahí es cuando él le niega a Jesús por 3 veces. Seguro tú le conoces, por favor léelo del 54 al 60. De seguro tú le conoces a Jesús. Yo te he visto con él. No, yo no. No, estás equivocado. No. Aquí podemos mirar a 2 cristianos pecando, fracasando, errando, lo que tú le quieras poner. ¿Qué puede pasar a cualquiera de nosotros? ¿No es cierto? A cualquiera nos puede pasar. Por todos nuestros años de cristiano nos ha pasado esto. Muchas veces hemos negado con nuestra actitud, con nuestras vidas, el hecho de conocer a Jesús. Ahora miremos su actitud al respecto de su pecado.
En Mateo 27, por favor, le estoy dando algunas escrituras para entender lo que quiero indicarles. Del versículo 3, desde el versículo 3 al 10, dice el capítulo 27. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata y los jefes de los sacerdotes y los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa?, le respondió. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar estos tesoros porque es precio de sangre. Y aquí comienza lo que quiero transmitirles. El arrepentimiento no tiene que ser una actitud de amargura, no tiene que ser una actitud de frustración. ¿Qué ves en el corazón de Judas? Arrepentimiento. ¿Miras arrepentimiento? ¿Miras arrepentimiento? Culpabilidad. No. Yo, por todo este tiempo, he tratado de ver arrepentimiento en él. Pero yo lo que he encontrado, hermanos, es culpabilidad. Lo que veo en el corazón de él es culpabilidad. Porque la culpabilidad, ¿a dónde le llevó? A ahorcarse. No hubo un arrepentimiento en su corazón. Él se dio cuenta, pero sintió un dolor profundo, pero no era un arrepentimiento de verdad. Y cuando no hay un arrepentimiento de verdad, termina en cosas así. También en Mateo 26, del 74 al 75, Mateo 26, Mateo 26, del 74, dice, y comenzó a echarse, Estoy bien, ¿verdad? Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a este hombre ni lo conozco. En ese instante, está hablando de Pedro, cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿Qué ves en el corazón de él? Arrepentimiento. Es posible que sí. Ahora, no porque haya llorado significa que se haya arrepentido. ¿Cierto? No necesariamente. Pero la historia bíblica dice que Judas terminó ahorcándose. Y lo que dice la Biblia también, que Pedro termina arrepintiéndose. Por eso aparece después de él. Contrario a lo que la mayoría piensa, el arrepentimiento no es una emoción. No es una actitud de ponerte emocional, sino una actitud de cambio real. El ejemplo del auto que te puse, ¿no? Es como si te ves en una contravía, la primera actitud es darte la vuelta. Así tiene que ser. El problema de la culpabilidad, hermanos, el sentirse culpable es una de las emociones más debilitantes
porque provoca la destrucción de nuestras relaciones y de nuestra vida espiritual. He estado leyendo un poco y según algunos estudios, escuchen, papás, jóvenes, según algunos estudios, la culpabilidad es una de las principales causas de la depresión. El sentirte culpable es una de las primeras causas de la depresión. Es chistoso, bueno, no sé si es chistoso, les quiero contar para mí un poco. Pero a veces con los jóvenes tú te sientas a hablar de su pecado, ¿no? Y los jóvenes hacen esto, ¿no? Mientras ellos hablan, te confiesan, y cuando uno comienza a hablar, ellos están así. ¿Te das cuenta que has pecado? Solo me vas a ver. Entonces, tú no sabes si está arrepentido o se siente culpable. Pero esa es una actitud. Te cuento con un poco de un joven, ¿no? Una de las cosas comunes en el remordimiento y que te lleva a la depresión, así como Judas, es no entender si tu corazón está arrepentido o no. Y aquí quiero entrar en otro punto. Para mí, hermanos, en todo este tiempo, mirando en mi hogar, mirando en mi contorno, mirando a la iglesia, mirando el ministerio de jóvenes, para mí, y siento que allá es donde estamos yendo muchos, o tal vez la mayoría, tampoco estoy diciendo que sea la certeza, solo estoy tratando de enseñar. Estamos yendo al lugar que se llama la indiferencia. A la indiferencia. Y quiero ser un poco más duro. Ponle indiferencia igual religiosidad. Pone así. Si quieres, si te va a doler que te diga estás en la religiosidad o lo que sea, bueno, pone indiferencia. Para que no te duela mucho si es que no te va a doler. En este julio cumplimos 20 de discípulos, como 20 años. Yo dije 21, pero 20 años. Y Dios ha bendecido muchísimo nuestro hogar. Sería desastroso decir lo contrario. Nuestras vidas, nuestro hogar, de forma increíble, Dios. Así, total. También hemos mirado y aprendido muchas cosas. Y en estos años hemos escuchado muchas cosas al respecto de la religiosidad. Por muchos años, les quiero confesar, pensé que la religiosidad son los que llevan una Biblia en la mano o puesto acá, para que los miren, ¿no? O tal vez los que se visten con la ropa larga, los que dicen hermanitos, los que cantan alzando las manos. Para mí pensé que, y cuando comencé a ver a algunos hermanos acá alzando la mano, decía, uy, creo que es religioso. O también algunos lloran y dan gritos al escuchar alguna canción cristiana. Yo pensé que todo eso era religiosidad. Tal vez sí, pero tal vez no. He mirado que la religiosidad es mucho más fuerte que eso. Muchísimo más fuerte. No tanto si gritas o alzas las manos o con ropa corta, larga, o si llevas o no la Biblia. Bueno, ahora ya lleva celular, ni cómo darme cuenta, ¿verdad? Pero a veces pensamos que eso es religiosidad. Muchas personas hemos creído que el arrepentimiento consiste en llorar, en confesar inclusive,
muchos, no puedo decir que todos, porque no lo sé, estoy hablando un poco en general porque lo he mirado, pero la indiferencia es muy fuerte. He mirado que el arrepentimiento de corazón, el no arrepentirte de corazón, de verdad, también no puede ser una clase de religiosidad. Hermanos, ¿también no sería religiosidad eso? También he mirado que la culpabilidad, el que alguien se sienta culpable por hacer algo, pero que te lleva a la indiferencia, también no es algo de religiosidad. Cuando vienes a la iglesia por años y no apoyas casi nada, ni ofrendas, casi nunca, también no es religiosidad. Cuando no eres honesto, cuando dices voy a hacerlo para agradar a las personas y no lo haces, ¿acaso también no caes en religiosidad? ¿En indiferencia? Cuando nos paramos aquí al frente a enseñar a otros a que cambien sus vidas, a que amen a Dios, que cambien sus matrimonios, que cambien sus hijos, que sean un ejemplo, y no lo son. ¿Acaso no es religiosidad también? ¿O indiferencia? O cuando vas a tu casa y sigues tratando mal a tu esposa, a tus hijos, no tienes comunicación, son individualistas, con sus propios planes, solteros solos en sus cuartos. ¿Acaso también no es una religiosidad? ¿Por qué pensar que solo religiosidad es alguien que va con la Biblia, o que se viste diferente, o que alza la mano? Esto es mucho más profundo, hermanos. Muchísimo más profundo. Hace 2 semanas me di cuenta que yo estoy ahí. ¿Sabes cuántos años estoy en la iglesia? Pero hace 2 semanas confirmé que estoy ahí, en lo que acabo de decir. Pensé que había cambiado, tal vez sí algunas cosas, pero tal vez no en otras. Me crié en un hogar hermoso, con padres muy esforzados, con un amor increíble, pero con unos patrones muy fuertes, muy fuertes. Pensé que uno de esos patrones que mis padres pusieron en mí ya había cambiado. Hace 2 semanas me di cuenta que esos patrones pasé a mis hijos. Y eso me duele. Hace 2 semanas sentí que no me he arrepentido de verdad. He estado siendo indiferente. He estado viviendo una vida religiosa. Sé que mis papás me dieron mucho amor, pero también hubo patrones fuertes. Y uno de esos patrones era, si mi papá decía algo, yo tenía que, sin decir nada, hacerlo. Y ese era un patrón fuerte mío hacia mis hijos. Y si yo no
respondía a mis padres inmediatamente y yo sabía lo que iba a recibir. Y hace 2 semanas hice un reclamo a uno de mis hijos y no le gustó. Y tuvimos una confrontación y mi hijo reaccionó fuerte. ¿Y sabes qué? Miré en mi hijo. Me miré yo mismo. Vamos a quedarnos. Vamos a quedarnos. Y eso me dolió. Y quiero confesar, mi hijo no quiso obedecerme y le lancé una patada. No le llegué, pero le lancé, le quise pegar. Y mi hijo se asustó, se quiso defender, quiso huir y yo le seguí. Cuando me di cuenta, me fui adentro y me di cuenta que no había cambiado. Que ese patrón no me había arrepentido de verdad. Y es muy triste contarles, pero esa es la realidad. No sé cuál es tu realidad. No sé cuál es. No lo cuento con orgullo, lo cuento con pena, con tristeza. Porque puedo estar viviendo una vida religiosa. Porque puedo estar siendo indiferente en cosas que muchos, por años, muchos nos vienen predicando acá. Por años hemos leído la Biblia. Por años hemos enseñado a otros. Y es posible que yo esté viviendo eso. Padres, ahora vuelvo al punto que les dije, patrones en sus hijos. Hemos dado cuenta que algunos jóvenes se hacen cosas, tienen cosas fuertes en sus vidas. Patrones, acuérdense de eso, patrones. Algunos pensamos que con leer collage de la compu Biblia y compartir a otros es suficiente. Como la primera collage diario que manda la compu Biblia, lees y eso compartes a todos los grupos y nos creemos mucho más espirituales. Patrones de mentira se encuentran en jóvenes, de picardía, de pícaros. Algunos callados, no quieren ni hablar. Y algunos de que no es tan malo. Patrones. Indiferencia. No arrepentimiento. No hablo solo en jóvenes, solteros, en todo existe esto. Universitarios, todo. Chicos, muchos chicos cortándose las manos por dolor en sus corazones. Chicos con frustraciones emocionales terribles por sus padres que pasan sus patrones, que pasamos nuestros patrones. Ayer llegamos con mis hijos jugando fútbol y nuevamente se quedaron solos tomando un café y comenzaron a tener un conflicto. Y yo escuché gritos y después les senté, mejor les dije que se paren al frente mío y que hablen. Y hablaban y hablaban y hablaban y al final solo les abracé. Patrones.
usar eso. Dinos, Gerardo. A veces nos ven como una pareja increíble en la iglesia. Bueno, Dios ha hecho cosas increíbles. No tengo duda de eso. Gerardo, ¿cómo hiciste que tus 3 hijos se hagan discípulos y sirvan en la iglesia? Nuestra respuesta siempre ha sido: amigo, ve, ten tiempos con tu familia todas las semanas. Prepara devocionales. Ora con ellos en las noches. Saca en cita a tus hijos. Gracias, Gerardo. Gracias por el tiempo. Adivina si lo hacen. Adivina si lo hacen. Patrones de padres que preferimos 1000 veces el trabajo. Preferimos nuestros amigos. Estar en el celular hablando un montón de desperdicios a veces. Subiendo cuadritos bíblicos muy espirituales que se pasan horas y horas hablando de planes, hablando y tratando de cambios, cómo cambiar el mundo cuando ya todo está escrito en la Biblia. Eso también era yo. Algunos de nosotros, mira cuántas páginas dice ahora. Me pasé toda la mañana. Haciendo espectaculares prédicas algunos de nosotros, muchos. A veces de 20 hojas, con imágenes y videos, asistiendo a reuniones donde puedo descargar mi conocimiento, mi sabiduría por horas, leyendo libros y libros. Y no pueden hacer un pequeño devocional a sus hijos. Patrones, indiferencia. No puede sacar un día al mes, salir en cita con su esposa o sus hijos. Te estoy hablando de alguien que, y están mis hijos, mi esposa, por años hemos hecho esto. Desde muy pequeños, todas las semanas, todos los tiempos con nuestros hijos, citas con nuestros hijos, por años. Y aún así reconozco que he estado viviendo muchas cosas en mi indiferencia. Gracias. ¿Acaso no es religiosidad? ¿Acaso esos noviazgos en la iglesia, queriendo llevar como ustedes creen o quieren con sus emociones, acaso no es religiosidad? Jesús fue crucificado y asesinado por decir la verdad, ¿cierto? Hoy me voy a enseñar una verdad. Si te dolió y quieres juzgarme o hablar mal, hazlo con Dios. Tú decides si te arrepientes o vives una vida de ignorar lo que escuchas cada semana acá. Es muy importante entender, hermanos, que delante de Dios la posición de Pedro, de Judas, de David, lo que hizo David, no cambió. Ellos ya lo hicieron y no cambió su actitud. El pecado nunca hace que Dios cambie de actitud hacia los creyentes.